Hola a todos, esta es la clase número 22. Empezamos con series de Fourier. Series de Fourier es un tema amplísimo, es un tema que se puede empezar desde un montón de lugares, desde familias de soluciones de ecuaciones diferenciales, se puede estudiar como una función definida en un intervalo y extenderlo a todos los reales, o se puede definir como el estudio de una función periódica, y para estudiar una función periódica alcanza con estudiar un periodo. Nada mejor que funciones periódicas que la música, así que vamos a ver qué diferencia podemos encontrar en cómo suena esto, más allá de lo mal que suena, o por qué suena esto así. Okay. Bueno, más allá de la introducción musical, si uno empieza a estudiar a las funciones como periódicas y uno le analiza un periodo, o analiza funciones que van de un intervalo y las quiere uno extender con periodicidad a todos los reales, o si uno trabaja con familias de soluciones de ecuaciones diferenciales, que es lo que vamos a ver en la práctica que viene. Si uno escribe las funciones como funciones periódicas con un periodo determinado, podemos poner que el periodo inicial es de menos pi a pi, y las funciones que ustedes conocen, o todos conocemos, que son periódicas con periodo 2pi, son las funciones seno y coseno. De hecho, lo que vamos a querer escribir es una función f de x como una combinación, ya vamos a explicar este 2, como una combinación de funciones cosenos y funciones senos. El problema es que esto va desde 1 hasta infinito y es una serie. Y sabemos que cuando uno se pone a trabajar con series surgen un montón de problemas más allá de los problemas elementales, que van a ser para nosotros tres preguntas nos vamos a responder. La primera de las tres preguntas es: ¿qué tipo de funciones pueden escribirse como una sumatoria como esta? Que les aviso, esta es la serie de Fourier. ¿Qué tipo de funciones pueden escribirse como esta serie? Bueno, esa es una pregunta para nada trivial. De hecho, ninguna de las tres preguntas o ninguna pregunta que se le ocurra a una con serie de Fourier es trivial. De hecho, esta pregunta, la primera, fue respondida finalmente en el año 1969. Imagínense que Fourier empezó con esto en 1820, o sea, 150 años después, recién se terminó de cerrar. Nosotros vamos a simplificar esto, no vamos a hacer el caso general, vamos a decir, para estas funciones anda bien la serie de Fourier, y no nos vamos a meter con demasiadas complicaciones porque de hecho no podemos por cuestiones de tiempo. La segunda es cómo se escriben los coeficientes, o sea, muy bonito, yo escribí la función como una combinación lineal finalmente de coeficientes a sub n y b sub n que acompañan a los senos y a los cosenos. Y hay que, después de resolver cuáles son las funciones que se pueden escribir, hay que saber cómo se escriben. Y finalmente, cuando uno escribe una serie, ahí empieza otro tipo de problemas, que es, está bien, tengo la serie, ¿cómo converge esa serie? Bueno, vamos a encontrar que hay dos tipos de cuestiones a resolver en la convergencia de la serie. Lo que se llama convergencia media significa cuál es la convergencia, si quieren, en promedio de la función, o sea, cómo toda la función en el intervalo menos pi a pi es aproximada por la serie de Fourier. Y la siguiente es qué es lo que pasa punto a punto de la función, o sea, en punto a punto, a qué valor converge la serie de Fourier. No tiene, digamos, no tiene nada que ver, no está directamente relacionada con la convergencia en promedio. Entonces, vamos al primer punto. Vamos a ver qué funciones son las que se pueden escribir como serie de Fourier, y nos vamos a quedar con un conjunto que en general lo llamo funciones generalmente continuas, pero son funciones continuas a trazos en el intervalo de menos pi a pi, a trazos no a trozos, en el intervalo menos pi a pi, y vamos a pedir
que la función esté acotada en el intervalo, o sea que no diverja en ningún punto del menos pi, que existan los límites laterales para todos los puntos del intervalo y que además tenga un número finito de saltos o discontinuidades de salto. Entonces, con estas tres condiciones, fíjense que tengo garantizadas varias cosas. Tengo garantizada la existencia de la integral, tengo garantizada la existencia de la norma de la integral y la norma al cuadrado. Vamos a ver que algunas funciones con las que vamos a vernos en la serie de Fourier no cumple con alguna de estas tres, pero si es una función generalmente continua, tenemos garantizadas estas tres propiedades. En este conjunto de las funciones generalmente continuas vamos a decir que las dos funciones son iguales si difieren en una función generalmente continua, o sea, como mucho un número finito de saltos. Vamos entonces a ver que esta es otra de las cuestiones que tiene la serie de Fourier. Una serie de Fourier se escribe como base, como combinación lineal de elementos de una base que forman un espacio vectorial. Resulta que estas funciones que acabamos de ver, son funciones que forman un espacio vectorial. Y la base que me permite escribir a todos los elementos de ese espacio vectorial son una constante coseno y seno, ¿sí? En el intervalo menos pi a pi. Si es un espacio vectorial, ¿por qué es un espacio vectorial? Fíjense que acá hay infinitos elementos de la base. Entonces eso nos va a traer otros problemas. Podemos definir un producto interno. El producto interno, recuerdan, era el producto del primer elemento de uno por el primer elemento del otro, etcétera, hasta que se acaban los elementos. Acá, como los elementos son infinitos, lo que uno tiene que hacer es una integral, donde fíjense que estos son el mismo elemento para los dos vectores, para los dos elementos. Y acá ven un conjugado. Esto es un conjugado porque vamos a ver que las funciones, si bien mayoritariamente vamos a tratar con funciones reales, pueden ser también funciones complejas. Los senos y cosenos son claramente los elementos de la base. Ahora fíjense, con esta definición de producto interno, casi digo producto vectorial, con esta definición del producto interno vamos a ver qué es lo que le pasa a los elementos de la base. No voy a perder tiempo con esto porque ustedes hacen pausa, van a la tabla de integrales o al Wolfram y se fijan cuánto da. Resulta que el seno, acá me equivoqué, acá debería decir seno, el seno de nx por el seno de mx, ¿sí? Va a ser igual a 0. El producto interno, o sea, la integral entre menos pi y pi del seno de nx por seno de mx, va a ser 0 a menos que n sea igual a m, en cuyo caso vale pi. Lo mismo pasa para el coseno. ¿Sí? El coseno de nx por el coseno de mx va a ser igual a 0 a menos que n sea igual a m. Esta delta que ustedes conocen probablemente de álgebra lineal es la delta de Kronecker, que vale 1 si son iguales los índices y 0 si son distintos. Eso también tenemos que tener que uno tiene que hacer la cuenta, nada más que el seno de nx por el coseno de mx, sin importar cuál es el m y el n, da 0. Eso es lo que nos da, recuerden que acá dijimos que eran los elementos de la base, nos dice que los elementos de la base, la constante coseno y seno, puse dos veces coseno, ¿ven? Seno. Forman una base, efectivamente, ortogonal. No ortonormal, porque fíjense que dan pi cuando multiplican los mismos elementos de la base, pero simplemente dividiendo por pi se puede hacer ortonormal. Y como en toda base ortogonal, si uno tiene un vector escrito como una combinación lineal, por ejemplo solo de cosenos, este alfa n uno lo puede encontrar haciendo el producto interno entre el elemento que acompaña el alfa n, que es el coseno de nx, ¿sí? Por la función, ¿sí? Directamente porque estos son elementos ortogonales. Ahora esta parte es muy divertida. Ya tenemos definido entonces cuáles son las funciones que se pueden escribir como series de Fourier. Vamos a ver cómo se calculan los coeficientes. Supongamos que agarramos
no toda la serie, vamos a elegir una función aproximada, no con una serie de Fourier, sino con un, podría llamarse polinomio de Fourier, y vamos a ver cuáles son los alfa 0, alfa 1 y beta 1 que minimizan esto que está acá abajo. ¿Ven? La integral de f de x menos la función esta que acabo de proponer al cuadrado integrado entre menos pi y pi. ¿Eso qué es? Eso es como la distancia cuadrática entre la función y estos coeficientes. Y vamos a pedir que esa distancia sea mínima. Eso es como hacer cuadrados mínimos donde tenemos tres constantes a determinar y vemos cuál es la distancia cuadrática mínima entre nuestros datos que parecen una nube y la recta que suponemos. Bueno, en este caso no es una recta, es una función que tiene senos y cosenos. Entonces lo que vamos a hacer es minimizar esto buscando la derivada respecto de los parámetros, dado que acá lo único que varía son los parámetros alfa 0, alfa 1 y beta 1. Si derivamos respecto de alfa 0, ¿sí?, y lo igualamos a 0, la derivada respecto de alfa 0 la puedo poner adentro de la integral. Entonces eso me va a quedar como la integral de 2 por lo que está dentro del paréntesis, ¿sí?, este 2 por el cuadrado, por la derivada de lo que está dentro respecto de alfa 0, que es 1. ¿Esto qué me da? Me da varias integrales. Desparramos las integrales y ¿qué me da? La integral entre menos pi y pi. Fíjense que este 2, como esto está igualado a 0, porque estoy buscando mínimo, ya lo saco porque no me interesa. Esto es fx por 1, f de x por 1 diferencial de x, menos alfa 0 por la integral de alfa 0 por 1, ¿sí?, diferencial de x entre menos pi y pi, menos alfa 1 por la integral entre menos pi y pi de coseno de x, diferencial de x, o me vengo olvidando, no, los puse todos, menos beta 1, integral entre menos pi y pi de seno de x. Y todo esto es igual a 0. Ahora, antes de que nos volvamos locos, esta integral vale 0 porque es la integral del coseno en su periodo. Esta integral vale 0 porque es la integral del seno en su periodo. ¿Y qué es lo que me queda? Alfa 0 por 2pi igual a la integral entre menos pi y pi de f de x. Dicho de otra manera, alfa 0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos pi y pi de f de x diferencial de x. Lo recuadramos y seguimos ahora con el de alfa 1. Recuerden que alfa 1 es el que acompañaba al coseno. Entonces, la derivada respecto de alfa 1 de la integral es otra vez 2 por, acá un paréntesis, f de x menos alfa 0 es el paréntesis directamente, por la derivada respecto de alfa 1 de lo que está dentro del paréntesis, que fíjense que es coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Algo muy parecido a lo anterior. Este 2 se va porque está igualado a 0. Me queda la integral de f de x coseno de x menos pi a pi f de x coseno de x diferencial de x menos alfa 0 integral por coseno de x entre menos pi y pi menos alfa 1 diferencial de x por la integral entre menos pi y pi coseno de x coseno cuadrado de x menos beta 1 integral entre menos pi y pi seno de x coseno de x diferencial de x. Todo esto igualado a 0. Ahora, fíjense, me quedó la integral de f de x coseno de x, bárbaro. Me quedó la integral de diferencial de coseno de x, mejor dicho, diferencial de x coseno de x, esta vale 0. Me quedó alfa 1 por coseno cuadrado de x. Recuerden que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1, así que la integral entre menos pi y pi de 1 es 2pi, y la integral de cada uno de ellos es pi, así que esto es alfa 1 por pi, menos beta 1 por seno coseno. Recuerden que estos eran ortogonales, ya lo buscaron hace un rato en la tabla, si no pongan pausa ni lo van a buscar ahora, y esto me da 0. Así que lo que me quedó fue que alfa 1 es igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x
coseno de x diferencial de x. Noten algo importante. Alfa 1 es la constante que acompaña al coseno de x. Fíjense, alfa 1 es la constante que acompaña al coseno de x. Y en el cálculo de alfa 1 aparece solamente coseno de x, no aparece ninguna otra función. No importa si hubiera tomado 1, 2, 3 o los infinitos elementos en esta aproximación, el cálculo de alfa 1 hubiera sido el mismo, solo teniendo en cuenta el coseno de x. Así que en general, lo que tenemos es que f de x va a ser a 0 sobre 2. Recuerden, este sobre 2 aparece porque en el cálculo de alfa 0, fíjense que hay 1 sobre 2pi. ¿Sí? Alfa 0 sobre 2 más a sub n coseno más b sub n seno, donde a sub n es 1 sobre pi por la integral de f de x por coseno de nx. Así que el a sub 0 es con n igual a 0, por eso va un 2 de acá. Y eso vale para n igual a 0, 1, etc. Y b sub n los podemos calcular como 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x por el seno. ¿Sí? Así que ya tenemos la forma de calcular, esto no lo miren, tenemos la forma de calcular cuáles son los coeficientes de la serie de Fourier. No es la única serie, ¿sí? La que más me gusta a mí es la serie trigonométrica, porque ya vamos a ver la clase que viene por qué, pero hay otra forma de escribir la serie de Fourier que no es la trigonométrica, sino la exponencial. Recuerden que e a la i n x está relacionado con coseno y seno, de hecho tan relacionado que ya vamos a ver cuál es la igualdad, es una suma con una i, digamos, no es alta matemática, donde los coeficientes se calculan, los c sub n, fíjense que hay una sola, n igual a menos infinito a infinito, ¿sí? Me olvidé de ponerlo. Los c sub n son 1 sobre 2pi por la integral de f por e a la menos i n x. Fíjense que el coeficiente va con el e a la i n x, pero conjugado. Recuerden la definición de el producto interno que tenía un conjugado. Una nota súper importante. Fíjense que los coeficientes me quedaron definidos con integrales. Entonces, si f de x y g de x son unas funciones que son esencialmente iguales, pero difieren en un conjunto de medida nula, o sea que tiene integral 0, sus coeficientes de Fourier van a ser iguales. Y la convergencia de la serie de Fourier va a ser a la misma función, ¿sí? A la misma función f de x y g de x. Por eso muchas veces suele decirse que en el conjunto de las funciones generalmente continuas o continuas, f de x y g de x son iguales a menos de un conjunto de medida nula, pero eso es verlo como la convergencia de la serie de Fourier. Ahora veamos la convergencia media cuadrática. Así vamos a empezar con las convergencias. ¿Qué es la convergencia media cuadrática? Lo tengo escrito acá. Si la función es L2 entre menos pi y pi, significa que su norma al cuadrado es menor que infinito, o sea, existe. Entonces, el límite para n tendiendo a infinito de la función menos, fíjense que ahora puse norma, ¿sí? El límite de n tendiendo a infinito de la función menos la suma hasta n de la serie de Fourier, acá debería decir n igual a 1, es igual a 0. ¿Qué significa? Que si tengo en cuenta todos los elementos de la base, este límite es 0. O sea, se parecen infinitamente en este contexto, o sea, en la norma al cuadrado, ¿sí? las dos cosas, la función y su serie. Esto ocurre, como dice acá abajo, si están todos los elementos. Imagínense que este límite me da 0. Tengo en cuenta todos los elementos. Y ahora saco el seno de 648x. Este límite ya no puede ser 0. Va a ser muy chiquito, pero no puede ser 0. ¿Por qué? Porque me va a faltar un elemento. Entonces, si están todos los elementos, este límite es 0 y la base se llama completa. ¿Por qué aparece este concepto nuevo? Porque en álgebra, por ejemplo, uno tiene un espacio de 8 dimensiones y si le dan 7 elementos de la base, decís, no, espera, me está faltando uno porque son 8 y vos me diste 7. En los conjuntos de infinitos elementos de las bases, el problema que existe es que pueden darme infinitos y aún así incluso faltarme infinitos. Ahora notemos que si f es una función
continua por trozos, las que llamamos generalmente continuas, el conjunto 1 coseno seno es ortogonal y completo, ¿sí? Como conjunto. Si la base 1 coseno seno es ortogonal y completa, ¿sí? Eso sí, y solo así tengo todos los elementos. Ahora, si f es integrable, o sea L1, entonces se pueden calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Pero eso no garantiza cómo converja la cosa. La convergencia, por otro lado, la convergencia media cuadrática, ¿sí?, no me dice nada sobre la convergencia punto a punto, porque me está diciendo solamente que si integro la serie completa y la función, hago la diferencia y módulo al cuadrado, integro entre menos pi, eso me da 0. Pero eso no quiere decir que en todos los puntos la función y la serie coincidan. Bueno, este es un teorema muy importante que nos dice a qué converge punto a punto la serie de Fourier. Y es el siguiente: si una función es L1, ¿sí? O sea, también si quieren de las generalmente continuas, las que tratamos nosotros, la serie de Fourier dice todo esto. Fíjense que acá hay un n que tiende a infinito, converge a la semisuma, ¿sí?, donde la función sea discontinua y al punto donde la función sea continua. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dentro del intervalo menos pi, este punto es un punto de discontinuidad, entonces va a converger al semilímite, al límite de la semisuma. Y en pi, por ejemplo, fíjense que esta función ahora, escrita como serie de Fourier, es una función que se repite, es periódica con periodo 2pi. Entonces, termina en el pi, en este valor, en el menos pi empezó en este valor, quiere decir que en pi va a empezar, bueno, mal dibujado, acá a repetirse esta función, entonces va a converger a la semisuma. Si la función fuera continua, llegamos a un resultado fantástico. Convergencia uniforme, función continua, debería decir. La serie de Fourier converge uniformemente, entonces la función es una función continua, pero no siempre sucede así. Si una función es continua, entonces su convergencia es uniforme. Recuerden del capítulo de series, de cuando hicimos las series de funciones. Vimos toda una clase casi entera sobre series de funciones, que la convergencia uniforme de funciones continuas era continua, holomorfas era holomorfa, etc. Acá las funciones que estoy sumando son senos y cosenos, que son infinitamente derivables, con lo cual si una serie converge uniformemente, va a converger a una función continua. Y vamos a ver que si aparte la función cumple con otras cosas, entonces se puede derivar término a término. Eso lo veremos la semana que viene. Por hoy ya tenemos bastante, ya salió bastante larga la clase, y la clase que viene seguimos trabajando.